prosperidad económica como un fenómeno también ha añadido ahí pues la migración de las zonas rurales a las zonas urbanas, esto ligado con el fenómeno de la industrialización. También tenemos la mejora en la supervivencia de los niños y las bajas tasas de mortalidad que influyen de manera importante pues en este indicador. Entonces el aumento también de la esperanza de vida. Tenemos por otra parte el reconocimiento de la autodeterminación de los derechos reproductivos de las personas, de las parejas y especialmente de las mujeres. Y por último, los avances en el campo de la salud y los anticonceptivos. Entonces vamos a iniciar. El cambio en las modalidades de empleo y la inserción de las mujeres. Entonces es importante tener en cuenta que para la segunda mitad del siglo XIX, pues los indicadores comienzan a bajar, la fecundidad comienza a bajar, las parejas empiezan a tener menos hijos. Esto provocado por el fenómeno también de la industrialización, ya que pues, las familias extensas se vuelven pues, un inconveniente. Entonces es mejor tener una mayor planificación familiar y más que todo pues en el campo del desarrollo de la revolución industrial que es en las ciudades. La inserción de las mujeres en el mercado laboral también es importante y más y principalmente posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Que pues las mujeres empiezan a ocupar un lugar importante en el campo productivo de la sociedad, entonces pues no tienen la disponibilidad ni el tiempo para quedarse en los hogares. ¿Y por qué después de la Segunda Guerra Mundial y durante esta guerra? Pues porque pues los hombres pues estaban muriendo, estaban en la guerra y las mujeres eran las que tenían que reemplazar su papel, su trabajo en las fábricas. Entonces, a partir de allí, la mujer tiene una mayor importancia. Por otra parte, también la mejor educación para las mujeres y con ello, pues relacionado a la planificación familiar, ya que pues si hay una mujer pues más educada sobre su cuerpo, sobre cómo funciona el sistema de reproducción humano, pues va a tener conocimientos pues acerca de esto y eso le va a permitir empoderarse para planificar el número de hijos que quiere tener y los espacios e intervalos pues entre cada hijo con su pareja. También la autodeterminación y los derechos reproductivos es importante, ya que dejan de existir estas presiones que pues, exigen a las familias ser extensas y pues esta se le reconoce una libertad en cómo pues se quieren reproducir. El segundo aspecto es la prosperidad económica y con ello pues relacionado el fenómeno de la migración de las zonas rurales a las zonas urbanas. Esto es muy importante, también relacionándolo con el fenómeno de la industrialización, ya que eh, ya que la prosperidad pues cuando una persona está en las zonas rurales está más ligada a las tradiciones, más ligada a, a las presiones culturales a tener familias extensas, mientras que cuando llegan a las zonas urbanas pues se liberan de todo este tipo de presiones sociales. Por otra parte, pues también dentro de una zona urbana resulta muy inconveniente tener una familia extensa, entonces pues es otro punto importante. Los inconvenientes y pues a partir de allí también se genera una legislación en contra de los matrimonios infantiles y el trabajo infantil. Cuando hay menos trabajo infantil pues sencillamente el número de hijos disminuye y pues tener familias extensas resulta ser inconveniente. El tercer factor son las altas tasas de supervivencia de niños y la baja en la mortalidad y el aumento de la esperanza de vida. Como lo podemos ver en el gráfico, aumenta la esperanza de vida y con ello pues principalmente en Europa comienza la baja en la tasa de la fecundidad, en la tasa del número de hijos por mujer. Esto es importante tener en cuenta y con ello pues
bajan, pues como lo decía anteriormente, baja este indicador. El cuarto aspecto es el reconocimiento de la autodeterminación sobre los derechos reproductivos de las personas. Esto es importante, ya que pues hacia mediados del siglo XX o después en la segunda mitad de este siglo, pues, se realizó una conferencia entera donde se reconoció este derecho, donde las personas, las mujeres, los hombres y las parejas tienen la autodeterminación en sus derechos reproductivos, es decir, ellos tienen el derecho a decidir cuántos hijos quieren tener, cuándo y pues la cantidad que quieren tener. Entonces aquí hay un demógrafo que nos propone tres aspectos que son fundamentales. Entonces pues tenemos la fecundidad, que está ligada al control y al control de este indicador por parte de las personas, y esto con un mejoramiento en la calidad de vida. También se ve que tener menos hijos resulta ser una ventaja. Por otra parte, los anticonceptivos para esta época se vuelven más fiables y las mujeres, las parejas, las personas empiezan a compartir información sobre cómo utilizarlos y cuáles métodos son más efectivos. Con esto pues lograr un control efectivo de las tasas de fecundidad en cuanto a la planificación de sus familias. Los avances en el campo de la salud y los anticonceptivos. Esto va ligado pues a lo que tratamos anteriormente. Con ello se llevan pues mejores índices en la calidad de vida, y lo que hace que pues sea innecesario tener tantos hijos cuando estos pues en su mayoría sobreviven. Entonces la idea cambia en tener muchos hijos, de tener muchos hijos y mirar cuáles sobreviven, por decirlo así, a tener pocos hijos y darles una mejor calidad de vida. Esto también ligado a los avances en la medicina, de los medicamentos y pues en el conocimiento sobre el sistema, sobre la reproducción de las personas que tienen sobre sí mismas. Y pues como lo mencioné anteriormente, los conversatorios de las mujeres y pues la autonomía que empiezan a tener ellas sobre su cuerpo y sobre sus derechos reproductivos. Por otra parte, el segundo punto que vamos a tratar son los tres factores que han incidido pues en algunas regiones para que la tasa de fecundidad pues no haya bajado considerablemente, como sucedió en Europa, en gran parte de Asia y en América Latina. Entonces vamos a tener en cuenta dos aspectos importantes. El primero son las tasas superiores a 4 hijos por mujer. El segundo aspecto son las tasas entre 2.5 y 3.9 hijos por mujer. Vamos a iniciar. El primer factor con respecto al primer indicador, es decir, 4 hijos por mujer, es el factor histórico. Aquí podemos evidenciar dos mapas de forma clara. Entonces, por un lado, tenemos el mapa de las rutas de esclavitud y los procesos de colonización en África, y principalmente en África central, subsahariana y oriental y occidental. Entonces en el mapa podemos ver que el comercio de esclavos se da principalmente en estas regiones que coinciden con las altas tasas de fecundidad. ¿Esto por qué sucedía? Por los procesos de colonización, en donde pues los esclavistas, que principalmente eran los árabes y los europeos, pues sacaban a las personas que vivían en estas regiones de África para obligarlas a trabajar, y pues estas personas muchas veces morían por la mala calidad pues de vida que tenían, ¿no? Los trabajos forzados, enfermedades y demás. Entonces era importante estar reproduciendo a la población para reponer estas personas que estaban muriendo. Entonces es un proceso resultante de la colonización,
de estas zonas. Entonces pues ahí podemos ver en el mapa las coincidencias que se relacionan con este proceso histórico. El segundo factor son la parte sociocultural. Entonces tenemos que en los países que presentan estas altas tasas existe la cultura pues de la poligamia, esto ligado a la religión musulmana, la religión del Islam, que permite pues matrimonios con varias esposas, y los matrimonios infantiles, ya que hace que la mujer tenga más hijos desde edades más tempranas. Entonces pues esto también ayuda a que aumente este indicador. Otro factor importante son los conflictos armados, que se pueden evidenciar principalmente en lo que vemos como Yemen, en Irak y en Afganistán. Entonces, pues estos países no tienen presupuesto por sus condiciones pues, de crisis, de guerra, no tienen presupuestos para establecer programas de planificación familiar y pues por lo tanto el número de hijos aumenta porque no existen estos programas. Y pues el control, la carencia de las políticas en dichos países. Entre los que presentan las tasas de 2.5 y 3.9 hijos por mujer, pues estos países se caracterizan porque la tasa bajó y volvió a subir. Y volvió a subir principalmente por el factor de la desfinanciación de las políticas públicas para la planificación familiar. Entonces, en el momento en que las mujeres, las parejas, dejan de tener acceso a los anticonceptivos, pues este índice se va a incrementar de nuevo, y esto se presenta principalmente en Latinoamérica, en Guatemala, en Honduras, en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay, pues en el norte de África, en Argelia, Marruecos, Egipto, países como Arabia Saudita, Omán, Siria y pues varios países de Asia Central y de Asia suroccidental, perdón.